Ahora sí, bueno, entonces vamos a dar lugar a la próxima clase, de nuestra próxima invitada y expositora de lujo, que es nada más y nada menos que la fiscal que nos acompaña hoy, la fiscal de Derecho Civil, que nos acompaña en la clase del día de hoy, así que nos va a contar de seguramente su experiencia y vamos a hacer brevísimamente la presentación. Ella es María Lourdes Ferreira de Reina, se recibió de abogada y escribana, especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura. Ha sido adscripta en la Universidad Nacional de Córdoba de las cátedras de Derechos Reales y Derecho Constitucional. Trabaja hace más de 30 años en el Poder Judicial de Córdoba, donde ocupó diferentes cargos funcionales en primera y en segunda instancia, y actualmente se desempeña como fiscal civil, comercial y laboral en Córdoba. Así que bienvenida, Lourdes, y te damos la palabra. Bueno, les quiero agradecer primero a Ezequiel y a Victoria que me hayan convocado para estar frente a ustedes, y también fundamentalmente a Dalit del Derecho al Consumo, que es el doctor Jürgen Bass. Bueno, el tema que quiero compartir pantalla, ahí es para poner esto. Ahí deberías poder. ¿Lo están viendo? Todavía no. A ver, inténtalo ahora. A ver. Compartir pantalla, y ahí tengo que poner eso, y ahí tengo que poner, a ver, no me sale. ¿Me lo querés poner vos, Victoria? Un minuto. Una vez que pones compartir pantalla, tenés que elegir dónde está el archivo que querés compartir. Sí, por eso. ¿Y dónde está el archivo? ¿Dónde lo tenés guardado el archivo? A ver acá. Espérate. No tengo mucha experiencia en esto. Ahí se está compartiendo. Esto es abrir el archivo. En este momento estamos viendo lo que vos ves, la pantalla tuya. No, voy a tener que recurrir a... Gonzalo, ¿me ayudas? ¿No? A ver. No puedo, chicos. Esperen un momentito. Ahí viene la asistencia técnica, no hay problema. ¿Me ayudas a poner el link? Tengo Qué suerte que tengo un hijito que me va a ayudar. Esto quiero poner yo para que ellos... ¿Me hicieron mi video? ¿Esto? Sí. No, pero ves que no estoy. ¿Dónde? Ahí estoy yo, pero yo quiero poner esto. Ah. Es compartir la pantalla de la filmina que ella tiene. Uso compartir pantalla. Ahora vemos la. Bueno, entonces espera. Bueno, lo primero que les quiero decir, porque soy titular de la Fiscalía de Tercera Nominación, que lo que me convoca a estar acá con ustedes es a transmitirles cuál es el rol del Ministerio Público en el ámbito de la defensa del consumidor. Un rol que cambió fundamentalmente a partir de la Constitución del 94, cuando en el orden nacional se consagra el Ministerio Público como fuera de la tríada de la división de poderes que nosotros tenemos. Entonces tenemos en una sección el título del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y después el Ministerio Público. Y eso tiene su razón de ser, porque el Ministerio Público en el orden nacional es un órgano extrapoder, mientras que en Córdoba es un órgano que pertenece al Poder Judicial, pero por supuesto es un órgano independiente, con autonomía funcional. Ahí van a ver el artículo 120 de la Constitución Nacional. Es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades. Esta discusión constitucional, si es un órgano extrapoder o es un cuarto poder, bueno, viene el caso porque lo que
se está demostrando es que hay intereses hoy con los derechos de tercera generación, que ustedes lo habrán estudiado, que tienen mayor preeminencia como tuvieron en su momento los derechos de primera generación, que eran los derechos de los ciudadanos, los de segunda generación, cuando se instauró el derecho laboral y la fuerza o el epicentro legal era el trabajo, y ahora estos derechos de tercera generación, como son los derechos de los consumidores y los usuarios, y también que hace alusión, la nueva Constitución y el Código también lo implementa, a los derechos de carácter individual y los de intereses colectivos. Insisto, en Córdoba, en nuestra Constitución provincial, el marco normativo en el cual está inserto el Ministerio Público es el artículos 171 y 172 de la Constitución provincial, y ahí en el primero y segundo, lo vamos a ver acá, en el primer y segundo inciso de la norma, dice exactamente lo que compete hacer al Ministerio Público: preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas, y custodiar la jurisdicción y competencia y la normal prestación del servicio de justicia. Lo que quiero indicar es que estos dos incisos están dirigidos justo a las funciones del Ministerio Público no penal. En rigor de la verdad que se nos mencione así como para diferenciarnos del Ministerio Público como funcionarios del ámbito penal, por ahí hace que nos hayamos visto invisibilizados y que se entendiera que nuestra función era un rol accesorio, un rol de control, un rol que no tenía mayor injerencia, y que hoy, en este derecho del consumidor que ustedes están haciendo en la diplomatura, por eso amo el derecho del consumidor y lo defiendo con la camiseta puesta, es fundamental nuestra presencia porque siempre está en juego el interés general. Es decir, nosotros debemos partir de la base de que el derecho del consumo es una especie dentro del género de derechos humanos. Y ustedes saben que a nosotros, nuestros derechos constitucionales están integrados por el bloque de constitucionalidad, integrado a su vez por los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando defendemos a un consumidor, y además quiero agregar, y ustedes lo deben internalizar así, consumidores son ustedes y soy yo. Todos en una sociedad masificada, todos y de múltiples contratos de adhesión, todos somos consumidores de bienes y de servicios, y entonces esta regulación es una clara regulación de mercado. Es decir, el sentido que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen de protección, es lograr una paridad en esta asimetría y en esta circunstancia socioeconómica de desequilibrio. Porque nosotros vemos que el artículo 42 de la Constitución, que es el que le pone fuerza a la Ley de Defensa del Consumidor, que había sido sancionada en el 93, pero en el 94, al entrar los derechos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios como derechos de tercera generación, y con ese anclaje constitucional, el Estado le da mayor trascendencia y el legislador da una mayor trascendencia para lograr esa protección que se necesita por la simetría estructural que hay. Yo también, desde el Ministerio Público en Córdoba, mis funciones, que son ser parte del Poder Judicial, acá les voy a mostrar, está integrada en la ley orgánica del Ministerio Público. También tengo una ley orgánica que reglamenta y me concede las atribuciones que me da la Constitución y la ley. Habla del Ministerio Público que forma parte del Poder Judicial. Pero como bien dice el artículo primero, goza de independencia orgánica y funcional. Y tiene por misión actuar en defensa del interés público y los derechos de las personas, procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social y custodiar la normal prestación del servicio de justicia. Es importante que la figura del Ministerio Público viene de la mano del orden público, porque la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público.
que le haya puesto esa naturaleza el legislador a la ley 24240 es, es la refuerza más aún a la debilidad estructural para vigorizar la fuerza o ese desequilibrio o esa asimetría que hay entre quienes producen y proveen servicios y quienes los consumimos o compramos bienes. Quiero decir esto porque eh, tenemos también, como somos una unión orgánica, en Córdoba existe un fiscal general, eh, con 4 fiscales adjuntos, un fiscal de Cámara y 3 fiscales civiles de primera instancia, que una de ellas soy yo. Pero atendemos el trabajo, y ahora implementándose la oralidad, de 52 juzgados civiles, más cuestiones que tienen que ver con orden público, como son cuestiones de competencia que tengan que ver eh, en los tribunales laborales, en los juzgados de conciliación, y también cuestiones concursales en cuestiones de competencia. Quiero decir que nuestra labor se ve resignificada hoy. Y ha estado así desde el 94 y teníamos esa jerarquía funcional y esa trascendencia que tiene nuestra labor. Sin embargo, es difícil que tengamos esa consideración. Lo he escuchado muchas horas al doctor John Bass hablando justamente del rol del Ministerio Público, jerarquizándolo, porque muchas veces se nos dice, y me ha sucedido en algunas audiencias, eh, se me ha cuestionado a la hora de tratar de lograr un acuerdo, no era llamada yo por el juez afuera para lograr el acuerdo y pregunté, bueno, es que yo tengo el criterio que usted es fiscal de la ley. ¿Qué es ser fiscal de la ley? Es emitir una mera opinión y un dictamen. Como dice el doctor John Bass, los jueces no necesitan consejo, ellos son quienes en definitiva aplican e interpretan la ley, pero el que sí necesita de un apoyo sustancial y procesal es el propio consumidor. A veces en la propia audiencia oral yo observo cómo el consumidor mira pasar como si fuera un partido de ping-pong, ¿no? Eh, Mira, escucha los argumentos de su abogado, escucha los argumentos de, del abogado de la defensa, del proveedor, y entonces yo le explico y justifico mi participación que yo soy una patita más en la defensa de sus intereses. Porque fundamentalmente el derecho del consumidor ha nacido como un derecho de protección. Y lo que se intenta en clave constitucional y convencional es lograr una justicia diferenciada, una justicia que llama a la tutela judicial efectiva y también al acceso a la justicia con facilidad. Entonces el marco cognitivo en donde se mueve el Ministerio Público, porque les acabo de mostrar cuál es el marco normativo, el marco cognitivo es este derecho privado, como es el derecho que trasunta el Código Civil, que ha sufrido con la reforma del 2015 y a partir también de la Constitución del 94, una resignificación con nuevos conceptos jurídicos, con nuevos valores. Y acuérdense que esto del orden público es como la contracara de la autonomía de la voluntad. El doctor Gina, que es un consumarista de punta, dice que hemos llegado al ocaso de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque en este momento la mayoría de los contratos son de estos contratos insertos en la sociedad de consumo que son masificados, de adhesión, en donde la expresión de voluntad de los consumidores está totalmente debilitada. O sea, nosotros podemos adherir o no a contratos que ya están con cláusulas predispuestas. Y ahí es donde entra a jugar a la hora del conflicto el peso del régimen de protección y la bandera que lleva el Ministerio Público en defensa del consumidor frente a los proveedores, que como bien dice la ley, son aquellos que introducen al mercado bienes y servicios y que tienen como característica esencial la profesionalidad. El consumidor tiene como característica esencial su debilidad estructural socioeconómica, pero también
la falta de profesionalidad y la falta de conocimiento. Cuando contratamos con, y ustedes van a ver a lo largo de toda esta carrera, con las tarjetas de crédito, con los bancos, con un contrato como acaba de hablar tan bien la doctora Barreiro, estuve escuchando y me encantó, de, que tenga que ver con la aeronavegación, con los vuelos, cuando contratamos empresas de servicios de salud, siempre está en juego el orden público consumeril, es decir, la protección dada por el legislador para justamente equilibrar esa asimetría sustancial. Por eso, hablar de constitucionalización del derecho privado es hablar de un derecho que está alineado con la Constitución. ¿Y qué significa esto? Que es un código de normas abiertas que respecto del derecho del consumidor es un piso mínimo. O sea, la ley especial que es la defensa del consumidor puede perforar esa protección si es más profunda la protección, pero nunca al revés. Y esto pasa con las leyes especiales, que entonces antes nosotros, con la interpretación tradicional del código, hacíamos la ley especial prevalecía frente a la ley general. Ese principio ha cambiado porque hoy la ley general, que es el Código Civil, tiene preeminencia en cuanto al régimen de protección sobre la ley especial si su protección es aún más profunda. Lo que se trata de lograr a través de este régimen de protección de consumidores es abandonar aquel principio de igualdad formal, en donde todos los ciudadanos, y así eran los derechos de primera generación, éramos iguales ante la ley. Es decir, se hacía un principio de formal y todos éramos iguales ante la ley, el contrato era regla para las partes porque se consideraba que las partes contratantes estaban en paridad de condiciones. Ha sido tal ese desequilibrio existente a partir de esta nueva forma de mercado que hay que abandonar esa igualdad formal para traer una igualdad material o sustancial, que ustedes lo han visto en constitucional cuando se habla de la constitución formal y material. Es decir, traer el derecho a la realidad misma. Entonces, el derecho privado abandona ese rol escéptico, interparte, y interviene el Estado a través de figuras como el Ministerio Público para dar un mayor equilibrio. En ese ecosistema se mueve el Ministerio Público y no es lo mismo hablar de un Ministerio Público hace 20 años que ahora. ¿Por qué? Porque este régimen de protección lo que trata es de vigorizar la autonomía de la voluntad y el principio de igualdad. ¿De qué manera? Bueno, más allá de hablar de que estamos frente a un cambio sociológico, a un cambio de paradigma, en donde los fiscales pasamos a ser abogados de la sociedad en procura de ese interés general. ¿Por qué? Porque sabemos que por encima de los intereses individuales de los ciudadanos hay intereses que el Estado debe garantizar y que son intereses generales que toda la comunidad, y por eso están volcados en nuestra Constitución y ahora en nuestro Código Constitucionalizado, ha considerado relevantes. Y la función del fiscal en ese contexto económico, sociológico y de mercado es articular ese orden social y colaborar para una construcción de una sociedad mejor y más equilibrada. Estos son los derechos de tercera generación que ustedes conocen y que, les voy a decir así, se les vuela la peluca a los abogados de... ¿Y esto? ¿Ah? A los abogados que se han dedicado tradicionalmente a defender a las grandes empresas porque han estado funcionando o estudiaron, yo también estudié con el código anterior, incluso antes que la reforma constitucional, y ensimismados en el derecho privado y en considerar que el derecho es conocido para todos y que somos todos iguales ante la ley. En el derecho de consumo, el derecho no se presume conocido, justamente por esta falta de experticia y de conocimiento ante tanta complejidad
de la sociedad de masas, ¿no es cierto? Y entonces el artículo 42, lo tenemos acá en la pantalla, viene a plasmar y a decir que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo. El legislador ha querido proteger la relación dentro del contrato y previa al contrato y post-contrato. La relación de consumo abarca mucho más que el ámbito contractual. Y también habla de la protección a la salud, a la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Fíjense la cantidad de derechos en igualdad de jerarquía, es decir, cuando nosotros contratamos un bien y un servicio, me canso de decirlo en las audiencias, no solamente se tiene que cumplir con lo que hemos contratado como parte de la prestación, como deber esencial, sino que también hay deberes como es el de la seguridad de los intereses económicos del consumidor, el de la información adecuada, en la información suficiente para elegir con libertad y el trato digno y equitativo que tienen la misma jerarquía que la prestación principal que se ha contratado. Es decir, nosotros podemos ir a exigir frente al juez el incumplimiento de estos deberes como parte del incumplimiento entre las relaciones, entre las obligaciones que tienen las partes, y ese incumplimiento generará, por supuesto, con motivo de ello, responsabilidad civil. A su vez, este artículo 42, ustedes verán en la segunda parte, dice: las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, y yo he puesto eficacia, porque, claro, para que estos derechos sean protegidos, y no solamente de la Constitución, sino desde el Código y desde el procedimiento, para lograr lo que se tiene en mira, que es la tutela efectiva y el acceso a la justicia, el legislador promueve a procesos eficaces y a que los operadores del derecho todos trabajemos en función de lograr una, una justicia eficaz, porque estábamos acostumbrados a paradigmas en donde los litigios duraban muchísimo tiempo, donde se buscaba la verdad objetiva y lo que surgía únicamente del expediente, sobre todo en un proceso escriturario, cuando nosotros bien sabemos que lo que se busca es la verdad real. ¿Mm? Entonces ustedes van a ver en la audiencia que oral que hoy promueve la ley 10.555 y a través del cual se resuelven los conflictos de defensa del consumidor independientemente de la cuantía que tengan, eh, todas las normas procesales que ha instaurado el legislador desde el derecho de fondo, como una forma de agarre, dice la legislación española, el propio constituyente, y más ahora la ley de oralidad y el protocolo de gestión. Es decir, que el derecho constitucional tiene que ser, tiene que estar en línea con nuestro Código Civil, con la finalidad de, y acá se los paso, para la protección de los intereses del consumidor, que forma parte del interés general. Por eso el Ministerio es un órgano de tutela social, e interés que lo guía es el que se observe la ley gozando de plena independencia funcional. Esto de la independencia funcional podemos verla de dos puntos de vista. El Ministerio Público puede tener una independencia interna y externa. Externa como la de cualquier magistrado, en el sentido que nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer, somos autónomos e independientes, y mientras uno internamente tenga un fundamento jurídico y válido para hacer la defensa, a pesar de tener unidad de actuación y jerarquía funcional, uno podría correrse con el fundamento legal debido. Y a mí me pasa en muchas cosas, y sobre todo cuando se hace alarde de que vamos a seguir jurisprudencia del Tribunal Superior por economía procesal para no ponerlo al consumidor en transitar varias instancias con un determinado resultado, y yo me cuestiono si yo, siendo la primera que intervengo, junto con ustedes, los abogados, porque eso también se lo escuché decir a Jungen y también por eso estoy acá, ¿no?
yo noto que el mayor reconocimiento al rol como fiscal me lo dan los propios abogados. Porque ustedes al final, como dicen Jungel, son los soldados invisibles del derecho, dice, porque son los primeros que tienen que subsumir el caso y encuadrarlo en la demanda. Y cuando yo llego a la audiencia oral y veo al consumidor con la suficiente empatía y no como antaño que yo decía lo que dice la ley. Está bien, obvio que tengo que seguir y reclamar lo que dice la ley, pero en defensa del consumidor. Por eso muchas veces, cuando una demanda eh, reclama más de lo que en mi criterio podría proceder, yo, en defensa del consumidor, eh, no señalo que es erróneo, sino que, bueno, lo dejo al arbitrio de su señoría, quien en definitiva va a decidir. Y siempre hago alusión a que a la hora de decidir, y si no prosperada en su totalidad lo reclamado por el consumidor, se tenga en cuenta el principio de gratuidad que lo beneficia. Insisto, en la sociedad de consumo se abandonó el epicentro que se ubicaba con anterioridad, con los derechos de segunda generación y sociales, el epicentro estaba en el trabajo. Hoy, las palabras de Gersi vienen como anillo al dedo porque dice el consumidor es el trabajador sin overol, porque es decir, el trabajador que produce bienes es quien después lo va a consumir, mientras mayor sea el consumo, mayor movimiento va a haber, y entonces, justamente por eso es dable decir que esto es un régimen de protección, pero es un régimen de mercado. Con el anterior código se ponía más en la mira, con el régimen, por ejemplo, el derecho del comercial, estaba más en la mira con la ley de lealtad comercial, la ley de defensa de la competencia, se ponía más en la mira reglamentar la conducta de los comerciantes. Hoy cambiamos el eje y lo que vamos a hacer es lograr una mayor protección para aquellos que consumen, porque todos indefectiblemente consumimos. Y el fiscal está llamado a materializar la protección del consumidor y usuario. Eso, por eso, y acá voy al nuevo Código Civil, para que no vean que es ajeno lo que estoy diciendo, cuando nos plantean que no es de aplicación la ley de defensa del consumidor frente a los bancos, frente a los contratos de autoplane o de ahorros, o el banco, porque hay reparticiones del Poder Ejecutivo que hacen de control, de órganos de control, y que les escapa a esta ley. Nosotros sabemos que la ley de defensa del consumidor es una ley de carácter transversal que pasa por todos los contratos en la medida que haya esta relación bifronte en donde hay un proveedor y un consumidor para destino final. Si la persona que adquirió el bien lo introduce nuevamente al mercado, no será consumidor porque no es para destino final. Y esto es tan evidente y se pone en juego en la nueva tríada contractual, donde vemos nosotros que el código ha dividido contratos paritarios, los contratos de adhesión y los contratos no paritarios o de consumo. Lo mismo también hay que prestar especial atención, porque le escuchaba a la doctora Barreiro cuando quienes se dedican al derecho aeronáutico dicen, no, nuestra ley especial tiene la misma jerarquía, que ustedes también son una ley especial. Acá hay un orden de prelación que está en el título preliminar del código y también a la hora de interpretar los contratos, en donde lo primero que hay que tener en cuenta es el bloque constitucional, los tratados de derechos internacionales, luego el Código Civil y después las leyes especiales. Y esta ley especial, fundamentalmente el legislador le ha dado a través del artículo 65 el carácter de orden público, que quiere decir que es de orden público todas las normas que la integran. No podemos, hay que hacer una interpretación integral, sistémica y en diálogo de fuente con las otras figuras jurídicas. Estábamos hablando que lo que se procura el legislador nacional, y acá se los he puesto, es darle al consumidor, incluso a través de la propia ley de defensa del consumidor, herramientas de agarre para la efectividad del derecho.
Y tan es así que incluso hay dos herramientas que da la propia Ley de Defensa del Consumidor que son muy importantes y por los cuales algunos proveedores del servicio quieren eludirla, que es la sanción punitiva, que es una sanción para quienes ustedes saben, una sanción punitiva disuasoria para cambiar su actuación en el mercado, y también, incluso, el artículo 52 dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y el usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. Quiere decir que la propia ley de defensa del consumidor ya tenía inserta en ella misma una tutela preventiva que después ha sido implementada en el Código Civil, la tutela anticipada, y también viene a cuento el nuevo color que tiene en el Código Civil y que a lo largo del tiempo, que es los atributos de la responsabilidad civil. Si bien la responsabilidad en un principio y en el derecho clásico ha sido de naturaleza subjetiva, con un factor de atribución subjetivo, es decir, viendo si la gente había tenido culpa o negligencia, a medida que transcurrió el tiempo y cuando el legislador interpretó que había cosas que de por sí mismas podían provocar daños, entramos a la época de la responsabilidad por riesgo, y cuando nos quedó chico el vestidito de la indemnización, porque hay daños como son los que se hacen en el ambiente, daños que son irrecuperables y que con una indemnización no logramos nada, comienza esta nueva fase que es la responsabilidad de manera preventiva, es decir, tenemos la obligación, los apoderadores de derecho, de prevenir y anticiparnos para que no se produzcan daños. Por otra parte, el legislador nacional, como les dije, y para un agarre del derecho del consumidor, ha dado herramientas que tienen naturaleza procesal y que sin embargo están en la ley sustancial o de fondo, que es la gratuidad para el consumidor, un tema que ha sido muy discutido, sobre todo en las provincias, cuando se discute si está en jaque el federalismo, porque nosotros tenemos la figura del beneficio de litigar sin gastos, pero claro, ello ha ido en el tiempo, ha ido cambiando, y en rigor de verdad, si bien yo adhiero a esa postura, porque es la que hemos asumido en Córdoba, en otras provincias no es así, y la gratuidad tiene un sentido trascendental, porque como dijo Karina recién cuando le estaba hablando, el derecho del consumo trata de restaurar los microdaños. Y, y a nosotros nos logran en la sociedad de consumo cansarnos de hacer ejercicio de nuestros derechos. Cuando se nos vulnera, a ver, nuestras cuentas, porque se nos descuenta en una tarjeta de crédito, un seguro que nosotros no pedimos y que es mínimo, o, o que unilateralmente se han dispuesto gastos administrativos, y para nosotros son mínimos, pero en el conjunto son un montón para el proveedor y procuran un daño. Bueno, ahí tenemos la vía de ir a través, ustedes ya saben, de acciones colectivas, y también este beneficio que nos ha dado el consumidor, que es la gratuidad. También otra herramienta es tener una legitimación para actuar, una legitimación amplia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de legitimación amplia? El acceso en forma individual o colectiva, pero también el usuario consumidor y el usuario o consumidor equiparado o el consumidor expuesto, que a pesar de que se lo sacó a la hora de la reforma del Código Civil, en el ámbito de los derechos humanos, del ámbito del derecho convencional, hay un principio que es el principio de progresividad y de no regresión, que es cuando los sujetos débiles, como en este caso los consumidores, hemos logrado acceder a un derecho, ese derecho no puede verse limitado ni volver hacia atrás. Ese principio protectorio entonces está materializado en el artículo 42, en el 3, en el 37 y en el artículo 1094. ¿Y qué decimos cuando hablamos de repensar la paz condicio? ¿Qué significa eso? Esto que les digo
el cambio de paradigma de entender que en este caso, en los contratos de consumo, no hay una paridad de condiciones. Entonces partimos que el derecho del consumidor tiene cuestiones procesales que son propias, y entonces la ley, más los conflictos que se deben resolver en este marco tuitivo, siempre van a ser interpretadas a partir y desde la Constitución. Entonces va a haber ejes de tutela diferenciada, justamente, que hacen, por ejemplo, a la competencia, que tiene que ver con el acceso a la justicia, tal como lo dice el 18 de la Constitución Nacional y el 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Y la competencia, siempre van a ver a ustedes, que está vinculada a tiempos y costos del proceso. ¿Por qué? Porque tenemos problemas prácticos. Por ejemplo, que la Ley de Defensa del Consumidor impone como competencia de orden público la competencia territorial, es decir, ante los conflictos del consumidor, él tiene derecho a que se lo demande en el domicilio del consumidor. La competencia territorial siempre ha sido, procesalmente hablando, en la teoría clásica, la competencia que se podía prorrogar. Sin embargo, en el ámbito del derecho del consumidor, no es prorrogable, es decir, no se puede pactar en un contrato la prórroga de competencia, porque eso iría contra el orden público, y entonces esa cláusula se tiene por no escrita. Esas son las atribuciones que ha dado el legislador a través de la norma del artículo 36 y el artículo 37. Ese artículo 36 que consagra el domicilio del consumidor para plantear cualquier conflicto, no significa que solamente el respeto de la competencia territorial como la determinada para iniciar una acción contra un consumidor, tenga que serlo en el ámbito de las operaciones de consumo, de financiación y de crédito. Si bien está ubicada ahí, hay que interpretar y leer de una manera integral, de manera que siempre hay que estar a esa atribución de competencia. También suceden en los hechos, acá, eso lo tengo acá, no, perdón, que en estas cuestiones de competencia a veces se suceden problemas, como por ejemplo que el consumidor inicia el juicio en un domicilio y luego lo cambia, o que sean varios los demandados y tengan distintos domicilios, y eso siempre se ha interpretado, y así lo ha hecho la jurisprudencia, a favor de la regla del orden público, es decir, y una tesis amplia en beneficio del consumidor, es decir, si el consumidor, como tradicionalmente se hablaba, hasta la traba de la litis, se fijaba un domicilio y luego lo cambiaba, eso no era viable en un proceso que no tiene estas características como es el orden público de que sea el domicilio real únicamente donde se pueden plantear los juicios en contra del consumidor. Trae como consecuencias también esta regla que, no me estoy yendo, a ver, control de la competencia, acá, que el control oficioso el juez está obligado oficiosamente a controlar si es su competencia, y se puede declarar de oficio incompetente si considera que si de las constancias de auto surge que no se entabló la demanda en el domicilio del consumidor, cosa que no se podía hacer porque la competencia era prorrogable y el juez de oficio no se podía declarar incompetente. Por otro lado, hemos dicho esto, ¿no? Los problemas prácticos, cuando el consumidor cambia el domicilio o cuando no está claro cuál es el domicilio o existen varios consumidores, siempre vamos a agregar, el Ministerio Público lo hará así, por una tesis dinámica, en donde el domicilio pueda ser modificado y la competencia seguir el domicilio del consumidor.
Bueno, y cuando hablamos de la competencia y hablamos de las atribuciones que tiene el ministerio y los problemas que tenemos en cuanto a si prevalece la Ley de Defensa del Consumidor o el régimen especial del Código Aeronáutico o el régimen especial del sistema de salud, o es lo que les decía hace un rato Karina, y yo también lo considero. En el caso de las cuestiones con vuelos, sobre todo en la pandemia, participé en innumerables audiencias y era tan claro en los derechos vulnerados de los consumidores, generalmente, eh, además de la cancelación del vuelo, por la falta del deber de información, porque no se les decía, se les suspendía el vuelo ya estando a punto de abordar, la falta de trato digno también, porque lo ponen en situaciones cuando va a pedir o a reclamar su vuelo en la ventanilla, lo tiene que hacer por la página. En muchas situaciones de audiencias orales he tenido que recurrir, y recurrimos todos los operadores, al criterio de hipervulnerabilidad que está dado por la resolución del 2015, en donde tenemos que considerar en el caso que el consumidor no es solamente consumidor, sino que es una persona que tiene otra vulnerabilidad, como es que sea una persona adulta mayor, que tenga una capacidad diferente, que sea un turista, que haya contratado en un entorno digital, que tenga un problema de salud también. Y entonces se ponen en juego muchas circunstancias a la hora de hacer la defensa de los consumidores. Eh, la verdad que ese control de competencia que nos cabe a los fiscales, porque intervenimos en muchísimas cuestiones de competencia, siempre la hacemos por supuesto que cuando se trate de salud, si bien sabemos que eh, muchas veces se dice que se trata de que tiene que tomarse la ley nacional, la competencia federal, porque están en juego las obras sociales o la medicina prepaga, y nosotros analizamos, y así lo dice la Cámara Federal en la sala A y B, que también en el ámbito de la justicia federal se aplica la ley del consumidor. Entonces, en ambas justicias se puede recurrir, pero el constituyente ha dicho, en aras de procedimientos eficaces, y la ley de consumo así lo prevé, que lo que se tiene que, a través del vehículo que se deben bregar por superar estos conflictos en el ámbito del derecho de consumo, es el proceso más abreviado. Y en Córdoba el proceso más abreviado hoy es el proceso oral, eh, en el que tenemos un sistema eh, en donde se trata de hacer las postulaciones, luego dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria, y nosotros, como les reitero, somos 3 para 52 juzgados. Si nos piden especialmente ir a la audiencia preliminar porque podemos colaborar en la conciliación, que es en definitiva la télesis de todo el andamiaje oral, porque la audiencia oral tiene que ver con pasar del sistema escriturario en donde no se lograba ese principio de inmediación, ese sentido de escuchar a la parte en lo que una justicia más eficaz y más al alcance de la gente se pretende. Entonces, muchas veces nos piden eso, ¿no? Esa presencia para ver si podemos arribar a una conciliación. Nosotros también siempre tenemos que hacer tanto en el control de competencia como como nosotros intervenimos, como en los conflictos ya suscitados dentro de la defensa del consumidor, tenemos que lograr que, que el juez, que es quien finalmente va a interpretar la ley, lo haga de una manera sistémica, armónica, integral, es decir, considerando que todos los operadores jurídicos que estamos en la audiencia oral
convergemos a ella para la construcción de una sociedad mejor, con resultados eficaces y eficientes para una sentencia más justa y equitativa, porque finalmente lo que se trata de lograr es esa tutela efectiva y el acceso a la justicia. Por eso, estar discutiendo muchas veces en una cuestión de salud, como me tocó hoy intervenir, eh, una cuestión de salud por estos descuentos de la medicina prepaga y de las obras sociales, que el juez federal no se aboque porque dice que se trata de derecho del consumidor, cuando ellos también pueden, es una ley nacional, la pueden aplicar, y que se vea la justicia provincial y finalmente se haga una cuestión de competencia cuando lo que prima son los derechos del consumidor y en este caso salud, entonces nosotros, estando en juego, porque habían planteado también la inconstitucionalidad del DNU, dijimos hoy, es cierto, es justicia federal, porque es una justicia, la competencia federal es justamente para el tratamiento cuando hay conflicto de una ley federal, y es exclusiva y excluyente, y no son poderes que nos competen a la justicia ordinaria. Sin embargo, promovimos que porque cualquier juez, aunque sea incompetente, trabe la cautelar y la medida para que la persona tenga acceso a la justicia. Eh, yo les quería decir a ustedes cuál era el rol que el Ministerio Público tiene y cómo nos favorece la oralidad para ser un órgano visible, porque si bien yo le he hablado del marco normativo que nos respalda, que es la Constitución Nacional, como cuarto poder, si se quiere, y como extrapoder en Buenos Aires, pero parte integrante del Poder Judicial acá, la Constitución Provincial y nuestra ley orgánica, y la jurisprudencia también, y en eso ha sido la jurisprudencia de Córdoba en el fallo Jiménez, luego lo ratificó en Fernández, el criterio para nuestra intervención justificada desde un presupuesto ontológico y procesal. Ontológico porque lo manda la ley, o sea, en un sistema de orden público, el Ministerio Público tiene que estar presente porque la ausencia de su intervención puede provocar a instancia del propio Ministerio Público eh, alguna nulidad porque se hayan visto vulnerados los derechos de los consumidores, que tienen raigambre constitucional e, insisto, son de orden público. Yo hago especial alusión a esto porque cuando un consumidor va a una audiencia, los abogados de los proveedores dicen, no, porque el contrato dice, el contrato en el ámbito de defensa del consumidor es importante y los contratos nacen para ser cumplidos, pero el orden público está por encima de la autonomía de las partes y como tal tiene normas imperativas que son irrenunciables e inderogables. Por eso insisto, en cuanto a la cuestión de competencia, que tiene que tratarse el conflicto que se suscite con un consumidor en el domicilio del consumidor, esa es una cuestión que no puede ser prorrogada a través de una cláusula porque está prohibida por la ley. Y en esto también hubo bastantes cuestiones en cuanto a cuando en un proceso de defensa del consumidor se pidiera un trámite que no fuera por la complejidad del asunto, que no fuera abreviado, sino que fuera ordinario, y por lo tanto, si antes del 2021 estaba discutido si esos procesos iban a ser o no, al ser ordinarios, iban a entrar o no en la oralidad. Bueno, esa discusión ha quedado superada porque todos los procesos de defensa del consumidor ingresan en la oralidad y, y bueno, y nuestra función también es poner en la mira los incumplimientos. Yo les quería contar que el desafío para mí, cuando voy a las audiencias, lo primero que hago después que voy escuchando los alegatos tanto de la actora como consumidora o al revés, ¿no es cierto? Puede ser demandada, es, yo escribo en el papel que llevo para hacer memoria, para poder alegar, lo primero que escribo es el 42. Y desde la base del 42 se despliega todo el abanico
de derechos y principios, porque están ahí, que después uno los va entretejiendo con la norma especial. Pero hay que erradicar concepciones anacrónicas, eso lo digo cuando hablamos de cuál es nuestro rol y cuál es la figura del Ministerio Público, erradicar concepciones anacrónicas en cuanto a que el fiscal como el fiscal de la ley, como, como está para ver la legalidad del asunto, para ver si se cumplió la ley. No, justamente, los funcionarios que tenemos jurisdicción, o sea, con la jurisdicción va la acción, o con la acción va la jurisdicción. Y nosotros tenemos atribuciones para accionar en el ámbito de los intereses colectivos también, cuando existe una asociación que representa a la clase de consumidores, y yo también, si bien no tengo el interés, represento el interés individual de quien es actor o demandado en un pleito, sí represento a la clase de consumidores y creo que me incumbe ese deber de bregar ante el juez y ante las partes por la inamovilidad de los derechos que le competen al consumidor. Eh, bueno, no sé qué más les puedo decir, les puedo aclarar. Eh, la figura del Ministerio Público es rara, es como rara, porque bueno, interviene justamente eh, por encima de, del contrato paritario y en contraposición a que es la autonomía y la voluntad, porque están intereses generales que están por encima de los intereses individuales. Victoria, no sé si querés que los chicos me pregunten algo y cómo se implementa. Y por supuesto, bueno, ya sabes que quienes quieran realizar una pregunta la pueden escribir en el chat y luego yo la puedo leer, o bien habilitar el icono en el Zoom de levantar la mano y vamos habilitando el micrófono para quienes tengan alguna pregunta. Es muy importante todo lo que acaba de decir Lourdes. Eh, fiscal La Fiscalía siempre va a estar a favor del orden público y de la defensa del orden público y siempre, por lo tanto, a favor del consumidor y del abogado que aboga por los derechos del consumidor. Entonces, claramente es muy valioso que la fiscal, que es el caso de Lourdes, esté actualizada, esté capacitada y entienda, sobre todo, que la Ley de Defensa del Consumidor y el Estatuto del Consumidor son de orden público. Eh, por suerte, como le digo, es su caso, ella es consciente de eso y muy bien ejerce su rol, pero bueno, hemos tenido otras experiencias con otros fiscales que no lo entendían de esa manera o no lo aplicaban así, así que es un placer y un orgullo siempre tener fiscales actualizados y que entienden la importancia de su tarea. Por supuesto, si hay preguntas, las vamos a empezar a leer. ¿Existe el derecho del consumo en la relación de consorcistas y consejos de la administración? Mira, eso es un caso muy puntual, porque entre los consorcistas y la administración que están en juego el pago de las expensas comunes, no entra a jugar el orden público, pero sí cuando hay una administradora que vende el servicio de administrar los distintos consorcios. De todos modos, es reticente la jurisprudencia porque como las expensas comunes no tienen como finalidad ser algo que ingresa al mercado, sino que son gastos administrativos, eso lo descartaría de, de la ley del ámbito de protección. ¿Y Ezequiel? Hola, bueno, agradecer por supuesto a Lourdes, a la fiscal presente. Complemento un poco el tema de la pregunta que hace María Belén, porque hace poquito tuve un caso en el que justamente estaba relacionado el problema. En este caso era un inquilino que reclamaba a la administradora. En la pregunta dice consejo de administración. Yo supongo que te estás refiriendo a la administradora, porque si es al consejo de propietarios, ahí claramente no habría relación de consumo, pero si es a la administradora del consorcio,
Yo lo único que he visto es una jurisprudencia de Cámara Nacional en el que sí hacen lugar y consideran que en todos los casos, o sea, hay un voto dividido, que fueron 2 contra 1, pero en definitiva la mayoría plantea diferentes escenarios y dice que en todos sería relación de consumo. En la diplomatura, el doctor Quaglia trató el tema consumidor inmobiliario, no sé si ya lo tuvimos, Victoria, o en la edición pasada, pero fue, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero bueno, ahí hay bastante jurisprudencia al respecto. En mi caso en particular fue un juicio contra Gama, para mí era clarísimamente aplicable, era un inquilino contra la de una administradora de Gama, que estamos hablando de una superadministradora, no una administradora de un pequeño consorcio, y aún así no le hicieron lugar a la pretensión de consumo, básicamente diciendo que no había relación de consumo entre el inquilino que paga las expensas y la administradora, reclamando en este caso el inquilino una cuestión de información, y encima con el agravante de que el hecho de dejarlo sin la protección del derecho del consumidor también le impusieron las costas. En primera instancia fue por el orden causado y en cámara ya le impusieron las costas definitivas a nuestro cliente, porque una vez que se le saca del ámbito del derecho del consumo, además le imponen las costas. Bueno, cosas que claramente pueden pasar en esta materia. Pero bueno, es algo bastante discutido y por lo menos en lo personal estamos trabajando bastante para ampliar el espectro del derecho del consumidor, para que sea aplicable a los inquilinos claramente, para que sea aplicable a los consorcistas con relación al administrador, a los inquilinos con relación al administrador, porque son los que pagan las expensas, en fin. Después en el grupo les paso el fallo este de la Cámara Nacional, pero bueno, totalmente atinado lo que respondió Lourdes, porque en definitiva hoy todavía van a encontrar cierta resistencia en el Poder Judicial, así que hay que hacerlo con mucha prudencia eso y por supuesto con un consentimiento informado hacia los clientes. Sí, me sumo a lo que dijeron Lourdes y Ezequiel, que es que mientras haya una persona jurídica o una persona física brindando el servicio de administración, siempre va a responder por el deber de información y el trato digno. Así que para mí completamente aplicable todo el estatuto del consumidor. Natalia Domínguez, te has levantado la mano, ¿querés habilitar tu micrófono? Sí, sí, me gustaría hacerle una pregunta a la fiscal. ¿Cómo toma de desafío ahora estas relaciones, volviendo a lo que es transporte aéreo? ¿Cómo toma el desafío de estas cancelaciones masivas que hacen empresas como Flybondi del Ministerio Público? O sea, ¿cómo buscan el orden público o cómo se busca regular esto? Natalia, ¿Cómo lo buscan afrontarlo? Porque me imagino que deben haber todos los días casos sobre esto para todos los que estamos acá. sí, es una lucha así cuerpo a cuerpo, más o menos. ¿Se me escucha? Sí, Sí. sí. Porque, por supuesto que el abogado de Flybondi y de JetSmart salen con los argumentos, con que no existe, que no hay relación de consumo, y, y bueno, ahí tenemos que hacer alusión no solamente al marco jurídico en el cual debe tratarse, sino demostrar cómo se han vulnerado todos los derechos que hacen a los consumidores. Y también yo siempre pongo mucho énfasis, y esto lo tienen que hacer ustedes, que como el derecho del consumidor tiene normas y principios propios, a la hora de interpretar, se interpreta siempre, el juez debe interpretar los hechos y el derecho a favor del consumidor. Respecto a la carga probatoria, le compete, es lo que se denomina solidarismo probatorio, pero no es que, como en alguna jurisprudencia se dice, el juez tiene que decir a cargo de quién va a estar la prueba. La propia ley, en su artículo 53, dice que quien tiene profesionalidad tiene que demostrar el motivo del incumplimiento. Entonces, cuando yo estoy luchando por que le den otro viaje o porque le devuelvan el dinero, que no le devuelven durante meses, ¿no? Y años, porque te la van pateando, y eso justamente es lo que se quiere erradicar en tribunales. Ese paradigma de litigar, litigar, litigar y apelar, eso hay que considerarlo también como parte de una falta de trato digno contra el consumidor. Y también puede ser parte para configurar la sanción de daño punitivo por el incumplimiento y sobre todo, como cuando dijo la doctora Barrero, que las agencias a sabiendas, es decir, con dolo,
con el grave menosprecio de los intereses del consumidor, siguen funcionando de una manera. Entonces, por eso, a veces me enojo un poco y le pido a los jueces, que son quienes van a decidir finalmente, porque a veces ellos me dicen, vos le creás expectativas a los consumidores. Bueno, yo pido lo que creo que es justo. Y ellos sabrán en su decisión, y a partir del lunes que van a escuchar la audiencia, porque no es solamente a partir de lo que está en el expediente, como ha sido históricamente, es lo que está en el expediente y lo que no llevó el proveedor al expediente. Esa omisión de colaboración, eso también tiene que ser sancionado, y de esa manera es como, bueno, trato incluso miren, les voy a decir más, ustedes, a veces me doy cuenta que con el criterio que tiene el tribunal, con el modo que ha sido solicitado en la demanda, no es tan probable que le salga la demanda en todos sus términos. Y yo me tomo la atribución de decirle al cliente, con el abogado presente, que no se genere expectativa, o sea, le adelanto, porque tampoco quiero que crean... y a su vez también procuro, y a veces han tenido razón los propios consumidores, pero siempre procuro el arreglo, pienso que es mejor tener un arreglo que en ese día termine el conflicto judicial, y tener un acuerdo que es ejecutable es mejor que tener una sentencia que se puede apelar todavía. Entonces yo siempre estoy a favor, y lo pide la ley así, y todos para un arreglo. También le hago saber, porque no me gustaría que se vayan con la idea que no los hemos escuchado lo suficiente, y que, porque lo he escuchado también algunos abogados, no, que nos empujan al arreglo para no hacer la sentencia. De ninguna manera. Realmente los jueces quieren arribar al arreglo, lo hacen con convicción, son jueces, ustedes saben, todos que han pasado por el consejo, que tienen la camiseta y que quieren hacer justicia. Y entonces, desde ese lugar, bueno, así peleo como me preguntas. Bueno, otra Gracias. pregunta es, ¿en qué etapas del proceso interviene la Fiscalía? Porque he tenido casos donde tomaron intervención al principio, pero luego durante el proceso pedí intervención por irregularidades que perjudicaban al consumidor, pero me denegaron la vista a la Fiscalía. Bueno, Y en nosotros... Fiscalía me dijeron que solo intervienen al principio del proceso y antes de la... Esa. No, nosotros intervenimos una vez trabada la litis. Para tener en consideración, hacemos una primera intervención en los casos que sea una cuestión de consumo, para enmarcar si hay consumo o no hay consumo. Y finalmente, si es oral, seremos notificadas de la audiencia preliminar, donde se determinan cuáles son los hechos controvertidos y cuáles no. El juez busca tratar de ver la pertinencia de la prueba, cuáles son necesarias y cuáles no, para que no haya dispendio judicial y se llegue a un proceso más rápido, ¿no es cierto? Y en el alegato, al final. Pero nos corren en otro tipo de causas, donde no sea de defensa del consumidor, nos corren vista, y nosotros a veces, yo entiendo hablar de eso, nos corren una vista como si tuviéramos tiempo de hacerlo en 3 días. Yo tengo la precaución de que si me corrigieran una vista y no me alcanza el tiempo, por supuesto pido la suspensión de término para ver toda la prueba, y si no, este proceso oral ha traído aparejado, por lo menos en mi personalidad, esta flexibilidad que hay entre los operadores jurídicos. Entonces yo realmente hago el alegato, y después también me animo a llamar por teléfono para preguntar con toda la precaución y el respeto que conlleva preguntarle a un juez. Eh, Me acuerdo en las primeras audiencias, a algún juez le dije, ¿vos qué esperas de mí? Para mí era muy importante saber qué esperaban, porque, insisto, es una función que no todo el mundo la internaliza. Y algunos pretenden un juez más requirente, más inquisitivo, un fiscal más inquisitivo, y yo
soy menos adversarial, la verdad que yo me inclino más por mi forma de ser en la defensa del consumidor que en el ataque al propio proveedor. Incluso me parece que para la conciliación eh, es mejor tener esa postura. Y también tener una mirada integral de todos los que están en la audiencia. Me pasó eso también, de que hacer sentir incluido a todos. Todos pertenecemos porque todos estamos buscando una solución. Que no quede el consumidor como fuera del ámbito porque el proceso está hecho para él. Entonces, hacerle saber eso, ¿no? No sé si te contesté. Bueno, estoy leyendo el chat. Ese caso ahí se inició antes de la oralidad obligatoria. Ah, el caso que... Ah, la verdad que si uno pidió por irregularidades del proceso vista al fiscal y no se lo concedieron, vos tenías los recursos en todo caso de reponer el decreto o las herramientas que te da el proceso para discutir. Pero no tengo presente algo así, no me acuerdo que me haya pasado a mí. Bueno, no tenemos más preguntas. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Lourdes. Nos encantó tenerte. Tenés un rol muy importante para los abogados consumeristas. No hay un rol más importante que Fiscalía. Así que te agradecemos mucho tu buena predisposición, tu claridad, lo informal que has sido, y eso permite hablar un lenguaje llano y poder estar en confianza y de buena fe poder hacer todas las preguntas, todas las inquietudes que van surgiendo. Yo les quiero decir a los chicos también, a los doctores, porque no son estudiantes, está una diplomatura, que cualquier pregunta, interés, que se acerquen a mi fiscalía, yo no tengo ningún problema, y también que consideren el día de mañana, cuando los fiscales que estemos nos jubilemos, que ellos también pueden ser fiscales, que pueden acceder a través de un concurso del Consejo, y es una función muy linda de llevar adelante. Bueno, muchas gracias Lourdes. Obviamente te comprometemos después a que nos pases el PDF y todo el material que vos consideres importante, ya sea fallos, artículos de doctrina, y luego lo estaremos cargando en la página de la diplomatura a partir de la semana que viene. Así que les deseo a todos muy buena semana, muy buen lunes y nos vemos la próxima. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un saludo. Un saludo a todos. Ay, mira.